Vale, póngase cómodo, porque tengo una historia que contarle. Es una de esas historias que parecen mentira, sobre cómo mi vida soñada casi fue arrasada, literalmente, por una comunidad de propietarios de la que ni siquiera formaba parte. Sí, como lo oye. Así que, imagínese esto, hace 8 años, allí estaba yo, Miguel Morales, de pie al borde de esta enorme extensión de naturaleza salvaje. Escritura en mano, corazón lleno de sueños. Hectáreas y hectáreas de altos pinos, álamos susurrando con la brisa, se sentía como un lienzo en blanco esperándome. Me había partido el lomo durante años en la ciudad, con un trabajo estresante de ingeniero, ahorrando hasta el último céntimo que pude reunir para esta loca idea, vivir desconectado de la red. La gente pensaba que estaba loco, cambiando la jungla de asfalto por el medio de la nada. Pero aquí fuera, no era solo tranquilo, se sentía como libertad de verdad. Una oportunidad de construir algo con mis propias manos, vivir según mis propias reglas, sin nadie respirándome en la nuca. Hombre, ese primer año fue brutal. Empecé solo con una tienda de campaña, algunas herramientas básicas y mi vieja y fiable camioneta. ¿Talar árboles solo para hacer espacio para una cabaña? Esa motosierra se convirtió en mi despertador y mi némesis. ¿Y cavar un pozo a mano? Mis manos blandas de ciudad eran un desastre de ampollas, los músculos me dolían a rabiar. Algunas noches, simplemente me derrumbaba en mi tienda, demasiado cansado incluso para comer, mirando este increíble cielo lleno de estrellas, sintiéndome completamente agotado pero también, orgulloso. Satisfecho. Lenta y minuciosamente, al final de ese año, la estructura de mi cabaña comenzó a tomar forma. Elegí un lugar cerca de este pequeño arroyo que serpentea por la propiedad. El sonido de ese agua balbuceante, hombre, es como un recordatorio constante de la vida aquí. Usé la madera que había talado yo mismo, la fresé, di forma a cada tronco. La cabaña no era grande, solo una habitación principal con un altillo para dormir, pero era sólida. Era mía. Se sentía como un palacio. Durante los años siguientes, vivir aquí pasó de simplemente sobrevivir a prosperar de verdad. Se convirtió en algo natural. Puse paneles solares en el techo, suficiente energía para una nevera pequeña, mi portátil, luces. Hice un huerto en el soleado lado sur, construí un gallinero para tener huevos frescos. Cazar y pescar llenaron el congelador, y aprendí las viejas costumbres, hacer conservas, secar, preservar la cosecha. La vida encontró su ritmo, un equilibrio entre lo que necesitaba y lo que la tierra proporcionaba. ¿Y la simplicidad? Esa fue la mejor parte. Sin facturas de servicios públicos que te destrozan el alma, sin vecinos entrometidos asomándose por encima de las vallas juzgando mi césped, que de todos modos eran principalmente flores silvestres, sin ridículas ordenanzas municipales diciéndome de qué color podía pintar mi inexistente buzón. Era libertad de toda esa tontería burocrática que simplemente estrangula la alegría de la vida en la ciudad. Despertar con el sol, trabajar con mis manos hasta estar agotado, dormirme sabiendo que era verdadera y completamente libre. Llegué a conocer esta tierra como la palma de mi mano. Observé pasar las estaciones, los verdes vibrantes, los otoños ardientes, el silencioso manto de nieve en invierno. Aprendí los hábitos de los bichos, la familia de ciervos junto al arroyo, los halcones anidando en el gran pino, el zorro tímido que a veces se deslizaba por mi huerto. Este lugar no era solo propiedad, era hogar, construido con sudor y terquedad. Mi santuario. Pensé que seguiría así, intacto, pacífico. Pero entonces, alrededor del 7º año, las cosas empezaron a cambiar. La primera señal extraña fue ese pequeño camino de tierra que llevaba a mi propiedad, el que yo mantenía. De repente, equipos del ayuntamiento estaban allí, ensanchándolo, pavimentándolo. Parecía extraño, pero bueno, tal vez una rara inversión en infraestructura rural, ¿verdad? No le di demasiada importancia. Luego vino el ruido. El distante retumbar de maquinaria pesada flotando entre los árboles durante el día. Por la noche, el brillo antinatural de los reflectores cortando la oscuridad.
En un tramo de tierra a pocos kilómetros de distancia, tierra que solía ser bosque vacío, estaban arrasando. Cayeron árboles, se vertieron cimientos. Lenta, implacablemente, una urbanización comenzó a tomar forma. Lo observé desde la distancia, un poco inquieto. ¿Cómo afectaría esto a mi vida tranquila? Mi tierra estaba lo suficientemente lejos, razoné. No podían molestarme aquí. Era dueño de mi terreno libre y sin cargas, nunca firmé papeles de la comunidad, nunca acepté ser parte de su mundo. El bosque se sentía vasto, seguramente había espacio tanto para sus céspedes cuidados como para mi prado salvaje. Vaya, qué ingenuo fui. La primera señal real de problemas no fue una excavadora, sino un trozo de papel. Lo encontré una mañana, cuidadosamente doblado en mi puerta cuando salía por leña. Sobre sencillo, sin remitente. Dentro, un aviso formal de algo llamado Comunidad de Propietarios Arroyo del Arce. Atención, era una carta de bienvenida. Dándome la bienvenida como nuevo miembro y describiendo amablemente todas las reglas que ahora se esperaba que siguiera. Se me cayó la mandíbula. Escaneé el documento, la confusión se convirtió en incredulidad, luego en pura rabia sin adulterar. La carta afirmaba, atención, que todas las propiedades dentro de un radio de 5 kilómetros de su nueva y brillante urbanización ahora eran mágicamente parte de la comunidad Arroyo del Arce. No importaba si firmabas algo, no importaba si tu propiedad era anterior a toda su existencia. Simplemente, puff. Estás dentro. Enumeraba toda una serie de regulaciones ridículas que no tenían ningún sentido aquí en el bosque, restricciones sobre los colores de pintura exterior, para mi cabaña de troncos hecha a mano, horarios obligatorios de mantenimiento del césped, de nuevo, prado de flores silvestres, y una prohibición de estructuras no autorizadas que, según ellos, incluía mi gallinero. ¿Y la guinda del pastel? Una factura. Por 600 euros. La cuota anual de la comunidad. Con una notita impertinente sobre las multas por pago atrasado. Estaba furioso. Lívido ni siquiera lo cubre. 8 años dediqué mi vida a construir esta existencia independiente, solo para que estos extraños intentaran imponer sus reglas suburbanas en mi tierra. Tierra que no poseían, tierra sobre la que no tenían derecho a dictar nada. Arrugué ese insultante trozo de papel y lo tiré directamente a mi estufa de leña, viéndolo curvarse y ennegrecerse. Ignorarlo. Ese era mi plan. No podían hacer cumplir esta tontería. Tenía que ser un farol, alguna extralimitación burocrática que se resolvería sola. Pero esa carta fue solo el principio. Durante las siguientes semanas, el acoso comenzó sutilmente, luego se intensificó. Coches desconocidos comenzaron a pasar lentamente por mi cabaña, a veces deteniéndose, haciéndome sentir vigilado. Aparecieron más avisos pegados a mi puerta, cada uno más agresivo. La comunidad insistía en que tenían autoridad legal debido a los planes de expansión comunitaria, y exigían cumplimiento. Amenazaron con multas por mi césped descuidado. Incluso se quejaron de mis paneles solares, las cosas que proporcionaban mi energía limpia, llamándolos una monstruosidad que violaba sus preciosas directrices estéticas. Mi vida pacífica estaba bajo asedio. Mi santuario se había convertido en un campo de batalla. Y supe, en el fondo, que ignorarlos no iba a funcionar. Este era mi hogar, mi sueño realizado. Y no iba a dejar que algún presidente de comunidad con ansias de poder y su junta de entrometidos me lo quitaran. Una mañana me desperté no con el canto de los pájaros, sino con el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava cerca de mi cabaña. Ese sonido se había convertido últimamente en una señal de alarma. Eché un vistazo por la ventana, mi corazón dando ese familiar golpe frustrado. Sí. Un elegante SUV negro aparcado justo al borde de mi entrada. 2 tipos trajeados salieron, con portapapeles prácticamente pegados a las manos, luciendo completamente cómicos aquí en el escarpado bosque. Apreté la mandíbula. Los observé pasear por mi propiedad como si fuera suya, señalando mi gallinero,
gesticulando hacia los paneles solares de mi tejado. Tenía una idea bastante clara de quiénes eran estos payasos. Para cuando abrí la puerta de la cabaña de golpe, ya estaban a mitad de camino hacia mi porche. El más alto, quizás entre los 40 y los 50 años, pelo perfectamente peinado, esbozó una sonrisa que no le llegaba a los ojos y extendió la mano. «Buenos días, señor Morales», dijo, su voz suave como piel de serpiente pulida. «Soy David Pardo, presidente de la Comunidad de Propietarios Arroyo del Arce. Este es mi colega, Juan Varela, nuestro asesor legal». Ignoré el apretón de manos, crucé los brazos. «No soy parte de su comunidad», dije, manteniendo mi voz plana. «Están perdiendo el tiempo e invadiendo mi propiedad». La sonrisa de Pardo no vaciló, pero su tono se volvió instantáneamente condescendiente. «Señor Morales, entiendo su confusión. Pero permítame asegurarle que esto no es una pérdida de tiempo. Su propiedad cae dentro de la jurisdicción de Arroyo del Arce debido a su proximidad a nuestra urbanización. Como tal, dio un pequeño asentimiento condescendiente, está sujeto a las mismas reglas y regulaciones que nuestros miembros». Negué con la cabeza, plantándome firme. «Esta tierra no tiene absolutamente nada que ver con su urbanización. La compré hace 8 años, libre y sin cargas, mucho antes de que su desarrollo fuera siquiera un plano. Nunca firmé ningún acuerdo con ustedes, nunca acepté ser parte de su asociación, y no reconozco su autoridad aquí». Varela, el abogado, dio un paso al frente entonces, sosteniendo una gruesa pila de papeles como un escudo. «En realidad, señor Morales», comenzó, su voz igualmente suave pero con un filo más duro, «hay una cláusula en la escritura original perteneciente a esta área general, permite el establecimiento de una asociación de propietarios si la mayoría de las propiedades circundantes se desarrollan. Arroyo del Arce cumple ese requisito. Por lo tanto», golpeó los papeles, «su propiedad ahora se considera parte de la comunidad por defecto». Le arrebaté los papeles, hojeándolos rápidamente. Jerga legal densa, cláusulas que hacían referencia a ordenanzas municipales de las que nunca había oído hablar, pero en ninguna parte vi nada que estableciera explícitamente que mi parcela específica de tierra estaba incluida automáticamente o que mi propiedad anterior y la falta de acuerdo no importaban. Se sentía como una interpretación retorcida, una laguna legal por la que intentaban meterme. Devolví los papeles, con la mandíbula apretada. «Haré que mi propio abogado revise esto», dije, mi voz baja y firme. «Hasta entonces, se lo digo de nuevo, manténganse fuera de mi propiedad». La sonrisa de Pardo finalmente se deslizó, reemplazada por un destello de molestia. «Estamos tratando de ser razonables aquí, señor Morales. La comunidad existe para mantener el valor y el atractivo estético de toda la comunidad. Si se niega a cumplir, no tendremos más remedio que tomar medidas adicionales. Multas, gravámenes, puede volverse desagradable». Di un paso más cerca, mirándolo a los ojos. «Esto no es una comunidad en el sentido que usted le da. Esta es mi tierra. Mi propiedad privada. Y si veo a alguno de ustedes, o a cualquier otra persona de su asociación, poniendo un pie en ella de nuevo sin mi permiso expreso, no solo llamaré a mi abogado. Llamaré a la policía y haré que los acusen de allanamiento». Los dos trajes intercambiaron una rápida mirada. El abogado, Varela, pareció negar sutilmente con la cabeza. Pardo vaciló, luego volvió a pegar esa sonrisa falsa. «Muy bien, señor Morales. Estaremos en contacto». Se retiraron a su SUV, subieron y se marcharon, dejándome allí de pie, con el corazón palpitante, una mezcla de furia e inquietud agitándose en mi estómago. Había esperado resistencia cuando ignoré sus cartas, pero esto... Aparecer con su abogado, citando cláusulas oscuras de escrituras, actuando como si tuvieran el derecho absoluto de dictar términos en mi tierra. Este era un nivel completamente nuevo de agresividad. Estaba claro que no iban a retroceder fácilmente. Durante la semana siguiente, el acoso empeoró, se volvió más flagrante. Más coches desconocidos pasando lentamente, a veces deteniéndose.
A veces captaba el destello de la lente de una cámara. Una mañana, encontré otro de esos malditos avisos naranjas clavado en un árbol justo al lado de mi entrada. Este declaraba mi gallinero una estructura no autorizada, y me daba 30 días para derribarlo. Otro aviso, pegado a la puerta de mi cabaña esta vez, apuntaba de nuevo a los paneles solares, violación de los estándares estéticos de la comunidad. Documenté todo meticulosamente. Fotos de cada aviso, descripciones y matrículas, cuando podía conseguirlas, de los vehículos sospechosos, registros detallados de cada interacción, cada pasada en coche. Sabía que esto se dirigía a una pelea legal, y necesitaba cada prueba que pudiera reunir. Al mismo tiempo, volví a sumergirme en la investigación. Leyes de propiedad, regulaciones de comunidades, precedentes judiciales. Pasé horas encorvado sobre mi portátil, el generador zumbando afuera, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. Leí historias de terror online, familias multadas hasta la bancarrota por cosas triviales, casas embargadas por disputas con comunidades, demandas interminables por el color de un buzón. Era aleccionador. Estas comunidades podían ejercer un poder increíble, y parecían absolutamente despiadadas cuando se les desafiaba. Pero también encontré destellos de esperanza. Casos en los que los propietarios se habían defendido con éxito, demostrando que la comunidad se había extralimitado, demostrando que su propiedad no estaba bajo la jurisdicción de la comunidad. La clave siempre parecía estar en la letra pequeña, la escritura original, la redacción específica de los documentos rectores de la comunidad, demostrando que carecían de la autoridad que afirmaban. Sabía que necesitaba respaldo profesional. Esto no era algo que pudiera manejar solo contra sus abogados. Encontré a Jessica Álvarez, una abogada cuyo nombre seguía apareciendo en artículos sobre desafíos exitosos contra comunidades agresivas. Su sitio web hablaba de luchar por los derechos de propiedad, enfrentarse a los matones. Sonaba exactamente como quien necesitaba. Nuestra llamada telefónica inicial fue un alivio. Le conté toda la saga, heredar la tierra, construir mi vida desconectada, la aparición repentina de la comunidad, las cartas, la visita de Pardo y Varela, los avisos crecientes. Le envié por correo electrónico copias de mi escritura, los avisos, las fotos. Jessica revisó todo y me llamó al día siguiente. Su voz era tranquila, profesional, pero tenía un trasfondo de ira controlada que resonó conmigo. Buenas noticias, Miguel, dijo de inmediato. Basándonos en todo lo que has enviado, especialmente esa escritura original y la falta de cualquier inclusión específica en los documentos de formación de la comunidad, tu propiedad no está legalmente vinculada a la comunidad Arroyo del Arce. Esa cláusula que citan sobre el desarrollo circundante, generalmente se interpreta que se aplica solo a propiedades dentro de una urbanización planificada destinada a dicha gobernanza, lo cual claramente no es la tuya. Se están extralimitando absolutamente en su autoridad. Sentí una ola de alivio tan fuerte que casi me caigo contra la pared. ¿Así que solo están fanfarroneando? ¿Tratando de intimidarme? Exactamente, confirmó Jessica. Desafortunadamente, es una táctica común. Confían en que los propietarios no conozcan sus derechos, se asusten y simplemente cumplan para evitar problemas. Pero no te preocupes, añadió firmemente, podemos luchar contra esto. Redactaré una carta formal de cese y desistimiento de inmediato, desafiando sus afirmaciones punto por punto y exigiendo que detengan todo acoso. La carta salió, correo certificado, acuse de recibo solicitado. Pero fiel a su estilo, la comunidad no retrocedió. Redoblaron la apuesta. Una semana después, llegó otra carta, esta vez gruesa, de aspecto oficial, firmada por su abogado, Juan Varela. Me acusaba formalmente de incumplimiento de las regulaciones de la comunidad y amenazaba con acciones legales, incluyendo la imposición de un gravamen sobre mi propiedad y eventual ejecución hipotecaria, si no pagaba la cuota anual acumulada de 600 euros, por una membresía que nunca tuve, y eliminaba todas mis infracciones, el gallinero y los paneles solares, en un plazo de 14 días. Mi frustración se desbordó. Esto era una locura.
Decidí que era hora de llevar la lucha al público, combatir el fuego con fuego. Grabé un vídeo allí mismo frente a mi cabaña, sosteniendo su última carta amenazante. Conté mi historia, con calma, objetivamente, detallando el acoso, explicando cómo mi propiedad estaba exenta, mostrando los ridículos avisos, denunciando a la comunidad por su flagrante extralimitación y tácticas de intimidación. Lo publiqué online, YouTube, Facebook, en todos los lugares que se me ocurrieron. La respuesta fue explosiva. El vídeo se volvió viral, compartido miles de veces. Llovieron comentarios, mensajes de apoyo, indignación por la comunidad, gente compartiendo sus propias pesadillas con comunidades. Las estaciones de noticias locales lo recogieron. Los reporteros comenzaron a llamar, queriendo entrevistas. De repente, mi vida tranquila y desconectada estaba en el centro de atención. Se sintió raro, exponer mi santuario así, pero lo agradecí. El escrutinio público, pensé, podría ser el único lenguaje que entendieran matones como la comunidad Arroyo del Arce. A medida que aumentaba la presión online y en los medios, me preparé. Sabía que la comunidad no desaparecería sin más. Contraatacarían, probablemente se volverían aún más desagradables. Pero ahora, no solo estaba luchando por mí mismo. Sentí que estaba luchando por todos los que alguna vez habían sido presionados por una organización que se creía por encima de la ley. La batalla por mi tierra, mi libertad, apenas comenzaba, y ahora, todo el mundo estaba mirando. Una mañana, me desperté con un sonido que definitivamente no era el canto de los pájaros. Era este silencio inquietante, del tipo que se siente pesado, cargado. Salí, café en mano, y mi estómago dio un vuelco. ¿Esos malditos avisos naranjas? Ya no estaban solo en mi puerta o en el árbol. Estaban pegados por todas partes. En el gallinero. En la valla de mi jardín. Incluso pegados a la base de mis paneles solares. Cada uno gritaba, última advertencia, en letras rojas y en negrita. El aviso más reciente era una verdadera obra maestra. Afirmaba que mi propiedad, mi hogar autosuficiente en medio del bosque, violaba múltiples mandatos de preservación ambiental establecidos por la comunidad. Decía que mi jardín y mi gallinero interrumpían los patrones de migración de la fauna local. El lenguaje era tan absurdamente formal que casi daba risa, pero la amenaza subyacente era seria, la acción es inminente. Mira, no soy ajeno al trabajo duro o al estrés. Viene con el territorio de construir una vida aquí desde cero. Pero este acoso implacable y continuo me estaba desgastando. Construí este lugar para escapar de este tipo de intromisión burocrática, de esta interferencia constante. Cada aviso, cada pasada lenta de algún matón de la comunidad en un SUV, cada carta vagamente amenazante se sentía como un ataque deliberado a mi tranquilidad, a la misma libertad que vine a buscar aquí. Esa mañana, llamé directamente a Jessica, mi abogada. Le conté sobre la última tormenta de papeles. Ella escuchó, su voz tranquila pero firme al otro lado, lo que me ayudó a centrarme. Recuerda, Miguel, dijo, esto es pura intimidación. Están lanzando de todo con la esperanza de que algo funcione, esperando que te quiebres o cometas un error. Documenta absolutamente todo. Toma fotos de cada aviso, anota la fecha y la hora. Yo me encargaré de la respuesta legal. Sintiéndome un poco mejor después de hablar con ella, pasé la tarde reforzando mis defensas, no contra osos o mal tiempo, sino contra papeleo y mezquindad. Fotografié cada nuevo aviso, los archivé meticulosamente. Revisé 2 veces la cámara activada por movimiento que había instalado cerca de la entrada, me aseguré de que las baterías estuvieran frescas, la tarjeta de memoria vacía. El bosque me enseñó a estar preparado, resiliente. No iba a rendirme ahora. Al final de la tarde, Jessica me envió por correo electrónico el borrador de respuesta a la última salva de la comunidad. Hombre, era una obra de arte. Aguda, precisa, legalmente hermética.
Desmantelaba sistemáticamente cada una de sus afirmaciones falsas, citando leyes específicas e incluso casos judiciales anteriores que sentaban precedentes claros para propiedades como la mía exentas de la jurisdicción de la comunidad. Al leerlo, sentí una oleada de gratitud. Esta mujer era una luchadora. Enviamos la carta esa noche. Por un momento, realmente me permití relajarme, esperando, tal vez, finalmente, que esto fuera el final de la tontería. No. Por supuesto que no. Estos tipos simplemente no se rendían. Unos días después, estoy afuera cortando leña, tratando de desahogarme, cuando lo oigo de nuevo, ese bajo rugido de un motor, más profundo, más deliberado que los sonidos habituales del bosque. Dejé mi hacha, me volví hacia el ruido. Una gran grúa se acercaba lenta y deliberadamente por mi entrada. ¿Y justo detrás? El SUV negro de Roberto Valdés. Se me apretó el pecho. Vi inmediatamente lo que buscaban. Mi camioneta. Mi vieja y fiable camioneta, aparcada cerca de la cabaña. Sí, está polvorienta, tiene algo de mugre de transportar suministros y navegar por terrenos accidentados, pero funciona como un reloj. El conductor de la grúa se bajó, portapapeles listo. Valdés lo siguió, esa omnipresente suficiencia prácticamente irradiando de él. ¿Qué demonios es esto ahora, Valdés? Ladré, dirigiéndome furioso hacia ellos. Valdés levantó una mano, ese gesto exasperantemente tranquilo de nuevo. Su tono, sin embargo, era cualquier cosa menos tranquilizador. Señor Morales, dijo, su vehículo infringe las regulaciones de la comunidad sobre el almacenamiento de vehículos no operativos. Como no ha cumplido con nuestras solicitudes de moverlo, estamos autorizados a embargarlo hasta que se resuelva el asunto. Lo miré fijamente, incrédulo. ¿No operativo? ¿Estás ciego? Esa camioneta funciona perfectamente. La conduje al pueblo la semana pasada. La sonrisa de Valdés no vaciló, pero sus ojos tenían ese brillo frío, como un depredador acorralando a su presa. No se trata de si funciona, señor Morales. Se trata de la estética de la comunidad. Su camioneta simplemente no cumple con nuestros estándares de condición exterior aceptable. Era la acusación más ridícula y rebuscada hasta el momento. Mis puños se cerraron a mis costados, pero me obligué a mantener la calma exteriormente, recordando el consejo de Jessica. Documenta todo. ¿Estás invadiendo mi propiedad, Valdés?, dije, mi voz baja y firme. Esta es mi propiedad privada. No tienes autoridad para estar aquí, y mucho menos para remolcar mi vehículo. Sal de mi terreno antes de que llame a la policía de nuevo. El conductor de la grúa vaciló, luciendo genuinamente inseguro. Miró de mí a Valdés, claramente incómodo con la situación. Pero Valdés, lleno de arrogante confianza, presionó. Puede llamar a quien quiera, señor Morales. Pero esta camioneta se va hoy. Si la quiere de vuelta, tendrá que saldar las multas pendientes que hemos evaluado. Eso fue todo. Saqué mi teléfono, ni siquiera fingí llamar a nadie todavía. Simplemente comencé a tomar fotos, la grúa, su matrícula claramente visible, Valdés parado allí luciendo imperioso. Le sugiero que se vaya ahora, dije, mi voz bajando a una calma glacial que me sorprendió incluso a mí. Antes de que esta grúa se convierta en la prueba B en la demanda que presentaré contra usted por embargo ilegal, allanamiento y acoso continuo. Quizás fue la cámara haciendo clic, quizás fue la furia fría en mis ojos, quizás el conductor de la grúa finalmente se dio cuenta de que estaba a punto de ser cómplice de algo gravemente ilegal. Miró a Valdés, claramente pidiendo dirección. Valdés vaciló, su confianza engreída finalmente fallando. Me fulminó con la mirada, luego hizo un gesto brusco y frustrado con la mano. Le indicó al conductor que retrocediera. La grúa retrocedió lenta, cuidadosamente, fuera de mi entrada. Valdés volvió a su SUV, pero no antes de lanzar una última advertencia por encima del hombro. Esto no ha terminado, Morales. Te arrepentirás de esto.
Una vez que se fueron, desaparecieron por el camino, me quedé allí a la luz menguante, con las manos temblando, no de miedo, sino de pura adrenalina y rabia sin adulterar. Llamé inmediatamente a Jessica. No vas a creer lo que intentaron ahora, dije, relatando el incidente de la grúa. Su respuesta fue rápida y decisiva. Esto es acoso flagrante, Miguel. ¿Intento de embargo ilegal basado en infracciones inventadas? Han perdido completamente la cabeza. Incluiremos esto inmediatamente en la contrademanda. Nos acaban de dar más munición. Las siguientes semanas fueron un torbellino de idas y venidas legales. La comunidad presentó oficialmente su demanda contra mí, acusándome de todo bajo el sol, violar reglas que no se aplicaban, bajar el valor de las propiedades, ser una molestia general. Contraatacamos con nuestra contrademanda, acoso, allanamiento, angustia emocional, intento de incautación ilegal de propiedad. La batalla se unió oficialmente en los tribunales. Mi historia, gracias al vídeo que había publicado y la continua cobertura de noticias, siguió ganando tracción. El apoyo llegaba online. Mensajes de personas de todo el país, compartiendo sus propias historias de terror con comunidades, ofreciendo consejos, simplemente animándome. Se sintió bien no estar solo en esto, aunque mi realidad física aquí seguía siendo bastante aislada. Los medios locales siguieron siguiendo el caso, presentándome como una especie de héroe popular desconectado que se enfrentaba a la intimidación corporativa. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el peso de todo era inmenso. Esta no era la vida para la que me había inscrito. Este conflicto constante, esta sensación de estar bajo asedio, era agotador. Pero cada vez que miraba el hogar que había construido, la tierra que amaba, sabía que no podía rendirme. No solo por mí, sino por el principio. Por todos los demás que podrían encontrarse en una lucha similar algún día. El día antes de la audiencia, Jessica llamó con una última charla de preparación. Miguel, dijo, su voz llena de confianza, he revisado todo su expediente, cada moción, cada prueba. No tienen por dónde agarrarse. Sus afirmaciones se basan en arena, interpretaciones vagas de estatutos que no se aplican a usted, infracciones inventadas, pura intimidación. Tenemos los hechos, tenemos la ley, tenemos la evidencia de su acoso. Tenemos esto ganado. A pesar de su certeza, no podía quitarme los nervios. La comunidad tenía recursos, conexiones y una desagradable determinación de ganar. Pero mientras miraba mi cabaña, bañada por la suave luz del atardecer, rodeada por la fuerza silenciosa del bosque que se había convertido en mi hogar, mi santuario, supe que no podía retroceder. Esta era mi pelea. Y estaba listo. Finalmente llegó el día de la audiencia. Me sentí surrealista, poniéndome una camisa y unos vaqueros decentes, saliendo de mis pacíficos bosques hacia el ambiente estéril del juzgado del condado. Mi mente era una mezcla de nervios y resolución férrea. Esto no se trataba solo de ganar un caso, se trataba de defender mi vida, mis elecciones, mi libertad. Jessica me encontró afuera, tranquila y profesional como siempre, su maletín lleno de lo que sabía que era una prueba irrefutable de la extralimitación de la comunidad. ¿Listo, Miguel?, preguntó con una sonrisa tranquilizadora. Tan listo como puedo estarlo, respondí, respirando hondo. La sala del tribunal era pequeña, pero la tensión era densa. Para mi sorpresa, algunos reporteros locales estaban allí, con las libretas listas. Mi historia definitivamente había tocado una fibra sensible. Al otro lado del pasillo estaba el equipo de ensueño de la comunidad, Roberto Valdés, Juan Varela y un par de abogados más de alto precio, todos luciendo elegantes y molestamente seguros. Valdés me lanzó una mirada despectiva, esa sonrisa engreída firmemente de vuelta en su lugar. Simplemente lo ignoré, centrándome en Jessica y los documentos extendidos ante nosotros. Entró la jueza, una mujer de aspecto severo con ojos penetrantes, y declaró abierta la sesión. El abogado de la comunidad, Varela, fue primero. Pintó este cuadro de la comunidad Arroyo del Arce como una entidad benévola,
simplemente tratando de mantener los estándares comunitarios y proteger el valor de las propiedades por el bien común. Me retrató como una especie de atípico terco, un propietario rebelde que se negaba a cooperar, violando intencionalmente reglas que no se aplicaban a mí, y arrastrando por sí solo el atractivo estético del vecindario. Sacó esas fotos granuladas de nuevo, mi gallinero, mis paneles solares, mi camioneta perfectamente funcional, aunque ligeramente polvorienta, presentándolas como evidencia de negligencia criminal. Repitió el argumento sobre la cláusula de la escritura original, torciendo su significado para que encajara en su narrativa. Escucharlo se sintió como ser víctima de luz de gas a gran escala. Cuando Varela finalmente se sentó, la jueza se dirigió a Jessica. «Señora Álvarez, puede proceder». Jessica se levantó con gracia. Su enfoque fue metódico, preciso. Comenzó con el fundamento, la jurisdicción. «Su señoría», comenzó, su voz clara y fuerte, «el problema central aquí es simple. La comunidad Arroyo del Arce no tiene absolutamente ninguna autoridad legal sobre la propiedad del señor Morales». Levantó mi escritura original, distribuyó copias a la jueza y al abogado contrario. Este documento, anterior a la existencia de la comunidad, exime explícitamente la tierra del señor Morales de cualquier subdivisión futura u organismo rector como esta comunidad. La cláusula que citó el señor Varela se aplica solo a propiedades dentro de la subdivisión planificada, de la cual la propiedad del señor Morales demostrablemente no forma parte. Luego presentó los mapas del condado, los registros de zonificación, el documento de anexión de 2016 que excluía específicamente mi granja. Pieza por pieza, desmontó todo su reclamo de autoridad. A continuación, abordó las tácticas de acoso. «Lo que tenemos aquí, su señoría», continuó Jessica, su voz endureciéndose ligeramente, «no es una simple disputa sobre estatutos. Es un patrón de acoso e intimidación selectivos». Presentó la cronología, los avisos falsos, las fotos de representantes de la comunidad invadiendo la propiedad, captados por mis cámaras, las cartas amenazantes, el intento de remolcar ilegalmente mi camioneta, el vandalismo de mi cerca, que ahora sospechábamos que fue orquestado por ellos, y finalmente, los explosivos correos electrónicos internos que probaban su conspiración. «Esto no se trataba de estándares comunitarios», argumentó. «Fue una campaña deliberada y maliciosa para obligar a mi cliente a abandonar su tierra porque se negó a someterse a una autoridad a la que no estaba legalmente sujeto». La jueza escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más sombría a medida que Jessica exponía las pruebas. Cuando llegó mi turno de testificar, simplemente dije la verdad. Hablé sobre por qué me mudé aquí, el arduo trabajo que costó construir mi hogar, la paz que había encontrado y cómo las acciones de la comunidad habían destrozado esa paz, convirtiendo mi santuario en una fuente de estrés y ansiedad constantes. «¿Cuál fue su reacción cuando recibió la primera carta de la comunidad?», preguntó Jessica. «Confundido», respondí honestamente. Luego enojado. Sabía que no era parte de su asociación. No podía entender por qué me estaban atacando. ¿Y cómo ha afectado este conflicto a su vida? Respiré hondo, la emoción me atrapó en la garganta. Ha sido un infierno, francamente. Agotador. Vine aquí para escapar de la interferencia, para vivir simplemente. En cambio, he sido acosado, amenazado, mi propiedad dañada, mis servicios públicos manipulados, arrastrado a los tribunales, todo por reglas que ni siquiera se aplican a mí. Intentaron robarme la paz. El abogado de la comunidad, Varela, intentó hacerme tropezar en el contrainterrogatorio. Hizo preguntas capciosas sobre el estado de mi propiedad, insinuó que no era cooperativo, trató de pintarme como irrazonable. Pero me mantuve firme en los hechos, repitiendo tranquilamente que mi propiedad era privada y sus reglas eran irrelevantes para mí. Al final de la audiencia, la jueza parecía completamente impresionada con el caso de la comunidad. Anunció que revisaría todo y emitiría su fallo en los próximos días. Esperar fue una tortura. Pero al salir del juzgado, me sentí extrañamente más ligero. Habíamos presentado la verdad, respaldada por pruebas innegables. Por primera vez,
Me permití creer que podríamos ganar esto de verdad. Esa noche, de vuelta en la cabaña, sentado en mi porche viendo la puesta de sol pintar el cielo, el bosque se sintió tranquilo de nuevo. Pacífico. Sin importar el fallo, sabía que había librado la buena batalla. Apenas dormí esperando ese fallo. Cada crujido de la cabaña, cada susurro afuera me hacía saltar. Mi mente seguía repasando la audiencia, cuestionando todo. ¿Soné convincente? ¿Vio la jueza a través de las mentiras de la comunidad? Se sentía como si toda mi vida, todo por lo que había trabajado durante los últimos 8 años, estuviera pendiente de un hilo. Cuando finalmente amaneció, me senté en mi porche, el café humeando en el aire fresco, observando cómo el bosque despertaba lentamente. Perder este lugar era inimaginable. Esto no era solo tierra, era mi cordura, mi libertad. 3 días agonizantes después, llegó el mensajero. Ese sobreoficial parecía pesar 1 tonelada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Escaneé el fallo de la jueza, mis ojos saltando por la página, buscando el resultado. Y entonces lo vi. Falló a mi favor. A mi favor. ¿El reclamo de la comunidad? Inválido. ¿Sus acciones? Intrusivas, ilegales. Se les ordenó detener todo acoso de inmediato. Tenían que pagarme daños y perjuicios, daños significativos, por la angustia emocional, el allanamiento, el daño a la propiedad. Y tenían que emitir una disculpa formal y pública. Lo leí de nuevo, luego una tercera vez. Era real. Había ganado. El peso que me había estado aplastando durante meses de repente se levantó. Simplemente me senté allí en los escalones del porche, el fallo en mi regazo, y solté un suspiro que sentí que había estado conteniendo durante años. Se acabó. Mi tierra, mi hogar, mi libertad estaba a salvo. La noticia golpeó a la comunidad como una onda expansiva, gracias a los reporteros que habían estado siguiendo el caso. Mi teléfono comenzó a explotar, llamadas, correos electrónicos, mensajes de personas de todas partes, felicitándome, compartiendo sus propias historias de terror con comunidades, agradeciéndome por enfrentarme a ellos. Fue abrumador, humillante. Me di cuenta de que mi lucha no había sido solo mía, se había convertido en un símbolo para otros. La comunidad Arroyo del Arce, como era de esperar, no aceptó la derrota con gracia, pero estaban acorralados. Roberto Valdés, el presidente engreído, renunció poco después del fallo, citando vagas razones personales. Sí, claro. Se rumoreaba que los residentes estaban furiosos por el dinero desperdiciado y la mala prensa. La comunidad se vio obligada a pagar los daños, lo que, combinado con sus honorarios legales, aparentemente hizo una mella seria en su presupuesto. Con los daños otorgados, finalmente tuve los fondos para hacer algunas mejoras reales en mi lugar. Arreglé la valla del jardín correctamente, amplié el gallinero, supongo que después de todo no interrumpía los patrones de migración, y mejoré mi sistema solar, obtuve un sistema aún mejor, más potencia, más independencia. Cada mejora se sintió simbólica, como borrar la mancha de su acoso y reclamar mi espacio. La vida comenzó a asentarse de nuevo en ese ritmo tranquilo que amaba. Días pasados trabajando la tierra, cortando leña, pescando en el arroyo, simplemente disfrutando de la soledad y la libertad que había luchado tan duro para proteger. El drama de la comunidad comenzó a sentirse como un mal sueño lejano, aunque guardé los documentos judiciales archivados, un recordatorio de la batalla ganada. Una fresca mañana de otoño, estaba junto al arroyo, reforzando las orillas, cuando un coche que no reconocí se detuvo. Salió una mujer, luciendo un poco vacilante. ¿S.R. Morales?, gritó. Soy yo, dije, dejando mi pala. Se presentó como Emilia Jiménez, una nueva residente en Arroyo del Arce. Oí hablar de su caso, dijo. Nos mudamos aquí hace unos meses, no sabíamos nada de los problemas con la comunidad. Pero las cosas realmente han cambiado desde su demanda. Ahora son mucho menos agresivos. La gente está presionando por reformas.
Solo quería decir, creo que marcó una diferencia mayor de la que se da cuenta. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Había luchado por mí mismo, por mi propio pedazo de tierra. La idea de que realmente había provocado un cambio para otros, incluso en la comunidad con la que inicialmente no quería tener nada que ver. Eso se sintió bien. Realmente bien. Humillante. Esa noche, saqué ese viejo diario de nuevo. Empecé a escribir. Sobre el arduo trabajo, la paz, la lucha, la victoria inesperada, el apoyo de extraños, la conversación con Emilia. Se sintió bien procesarlo todo. Me di cuenta de cuánto había aprendido sobre la ley, claro, pero sobre todo sobre mí mismo. El bosque me había enseñado resiliencia, pero esta lucha me había enseñado coraje. El coraje de levantarme, no solo por mí mismo, sino por lo que era correcto. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban en lo alto en ese vasto y oscuro cielo, cerré el diario. Miré mi tierra, mi hogar, mi santuario. Era verdaderamente mío de nuevo. Y pasara lo que pasara después, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Mi victoria no fue solo legal, fue personal. Un testimonio de perseverancia, una defensa de la libertad y una prueba de que, a veces, el pequeño realmente puede ganar.